pero también pedimos, Dios, que nos permitas oír. Padre, concédenos a Cristo. Padre, revélanos a Cristo. Y Cristo, llévanos al Padre. Espíritu Santo, testifica de la gloria y del amor con el que nos has amado a través de Cristo Jesús. Y permítenos, Dios, entenderte, honrarte con la capacidad de atesorar tu palabra y ponerla por obra también, Dios. Así que nos encomendamos en ti y glorifica tu palabra para que sea expuesta también, Dios, con poder, con autoridad. Y todo esto para tu gloria, Señor. Perfecciónanos. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Ahorita que el pastor Rafael estaba mencionando de las tribulaciones, solamente quería leerles Hechos 14, 22, que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Pablo estaba confirmando la fe, los ánimos, exhortándoles también en sus corazones, y les decía que era importante contemplar que es por medio de tribulaciones que se entra al reino. Jesucristo obtuvo el reino por medio de la aflicción más grande que un hombre pueda vivir, ¿no? Ser justo y morir por causa injusta a favor de todos los que son injustos y pecadores. Entonces tenemos un ejemplo de cómo se entra al reino, cómo se obtiene el reino. Bueno, Jesucristo es el único que lo obtuvo, es el único que logró vencer, y la manera en la que logró vencer fue muriendo a su yo, muriendo en su carne, muriendo a todo lo que él tenía, y no nada más por lo que él tenía que hacer, sino por amor, obviamente, a favor de todos nosotros, de toda la humanidad. El justo por los injustos, Jesús por un montón de pecadores. Entonces es importante entender que para entrar al reino, hermanos, se necesitan las tribulaciones, porque el reino se obtuvo y se estableció por medio de las aflicciones de Jesucristo. Y si eso hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? ¿Estamos de acuerdo? Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos ordenó y nos dijo, pero no teman, porque yo ya vencí al mundo. Y la fe que vence al mundo es esta, que Jesucristo es el enviado del Padre, el unigénito de Dios, y que Él ha vencido. Bien, digo esto porque vamos a hablar acerca de la gloria de Cristo y trataremos de avanzar en este día y, primero Dios, el domingo, continuar un poco con esto. Pero vamos a hablar acerca de la importancia de lo que el Padre declaró respecto a Cristo Jesús. Y vamos a basarnos en el Salmo 2 y en Joel capítulo 2. Vamos a tomar un poco de estos dos capítulos, Joel 2, Salmos 2, para poder entender un poco acerca de este hombre que dio su vida por amor y que el Padre le dio la gloria y decretó que él era su hijo y que su hijo podía pedir por herencia hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra y todo lo que en ella hay, y le sería dado. Hay un decreto, hermanos, hay una declaración dada por Dios Padre respecto al reino y respecto al gobierno de todo el universo. Y ese decreto, esa orden, esa ley, esa realidad ya dicha por Dios, esa verdad declarada por Dios, en su cláusula dice que Jesucristo es su único hijo y que cuando Él pide las naciones como herencia, Él se las va a dar. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces vamos a tratar de entender un poco qué quiere decir todo esto y a poder desglosar en la gracia del Señor. ¿Por qué tenemos que saber esto? ¿Qué tanto nos incumbe? ¿Qué tanto nos involucra toda esta declaración? Y cómo incluso poder cooperar con Jesucristo en todo este trabajo. ¿Vamos bien? Ok, entonces el Salmo 2. Híjoles, aquí cómo hace para toser. Voy a tapar aquí. Está difícil, es doble tapón. Si me ven que hablo un poco despacio es para no provocar más tos. Me voy a sentir un poco frenado. No, está bien. Si no, ahorita vemos, a lo mejor.
Bien, el Salmo 2 sabemos que lo escribió David. Es un salmo que David escribió y yo les he comentado esto, lo comento muy seguido cuando hablamos de David o todo lo que tiene que ver con David. David fue un historiador. David era un estudioso de las emociones de Dios. Él realmente fue un hombre que estudió la persona de Dios, y él decía estudiar, no es que iba a los libros, sino que realmente buscaba a Dios y de alguna manera para el contexto de su tiempo, sin acceso a lo mejor a libros, no a bibliotecas o a otras enseñanzas, él acudía a la presencia de Dios en la capacidad y en los recursos que él tenía. Y sabemos por los salmos que escribe y por la historia en el sentido de cómo funcionaba en esos tiempos, que él obtuvo esa información buscando a Dios pues en la naturaleza. Él estaba pastoreando, cuidando el rebaño de su padre, de alguna manera contemplando los cielos, contemplando la creación, y todo eso le hablaba acerca de Dios. De alguna manera el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, le dejaba a David claro quién era el Dios de la creación, quién era el Dios de dioses, quién era el Dios de su pueblo, quién era su padre, etcétera, etcétera. Entonces David era alguien que se conectó con Dios por medio de lo que Dios creó, por medio de lo que glorifica la obra de sus manos, que glorifica su nombre. Y obviamente Dios le hablaba a David. De alguna manera él tenía el conocimiento y la capacidad de recibir cosas de Dios. Una vez ungido, pues era un tanto más obvio que el Señor le iba a hablar y le iba a responder, porque pues ya estaba reconocido en un sentido, y eso involucra varias cosas, pero no estamos hablando de la vida de David, solamente estamos dando un contexto. Y este hombre, que es un estudioso de Dios y un historiador, escribió el Salmo 2, al igual que el Salmo 1, que es de David, y el Salmo 1 es el resumen de todo el libro de los Salmos. El Salmo 2 empieza a hablar de algo muy fuerte que tiene que ver con esta realidad de cómo Dios ve la historia y Dios ve al hombre. Si tú quieres tener la perspectiva de Dios conforme a, o más bien cómo Él entiende la historia de la humanidad, cómo Él entiende el orden de lo creado en la tierra y cómo funciona todo esto, y toda esta unión de alguna manera malavida o mal hecha entre lo espiritual, el segundo cielo, o las cosas espirituales y las potestades, esa unión o comunión de ellos con el hombre y del hombre con ellos, que es una unión y una comunión no en el orden de Dios, y cómo el hombre reacciona en todo esto. La historia de todo eso está en el Salmo 2. El resumen y la manera en la que Dios ve las cosas respecto al orden del mundo, el orden de la comunión de las potestades o lo espiritual con lo terrenal, Dios lo dijo a David, o David lo pudo recibir en el Salmo 2. Y tú y yo podemos ver que es de una manera incorrecta, porque no es como Dios quería las cosas. Sabemos que Dios quería unir el cielo, las cosas están en el cielo con las que están en la tierra. ¿Cómo? Te pregunto. Porque ese es el misterio de la voluntad de Dios, escondida desde siglos pasados. Y Pablo en Efesios nos dice que no tenemos que ser ignorantes. En el capítulo 5 dice que no seamos ignorantes, sino que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuál es ese plan de su voluntad, ese misterio de su voluntad, entendiendo bien su voluntad y aprovechando bien los tiempos. Eso dice el capítulo 5 de Efesios. Pero ese misterio de su voluntad está revelado en el capítulo 1 de Efesios, versículos 9 y 10. Y dice, en resumen, que Él decidió unir las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra en Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre fue, o el Verbo encarnado, el Verbo de Dios, el único Hijo del Padre, siempre fue el plan de Dios Padre, que en su Hijo, o sea, Dios hecho hombre, se uniera las cosas del cielo con las que están en la tierra. Ese fue siempre el plan de Dios. Pero Satanás, que siempre ha sido una imitación o ha buscado imitar las cosas de Dios, la simiente de Satanás, estaba la simiente de Dios y estaba la simiente de Satanás. Estaba la ciudad de Dios, ¿no? en Jerusalén o en Salem, en los tiempos de los pregoneros de justicia, desde Adán hasta Noé. Y sabemos que de ellos salió uno que era un sacerdote, Melquisedec, ya con Abraham, y Abraham le entrega los diezmos, ¿no? Y este sacerdote le entrega pan y vino y hace un pacto con Abraham. Siempre Dios tuvo un sacerdocio y tuvo pregoneros de justicia, y vivían en Salem, o lo que ahora es Jerusalén. Pero también sabemos que la imitación de Satanás, no hay con Nimrod, la descendencia de Caín,
Él tenía también su primera ciudad construida por el hombre, el primer rey puesto por el hombre o la humanidad, ¿no? Que fue Nimrod, y Babel. Y podemos ver cómo Satanás siempre ha tenido una línea que imita las cosas de Dios y tiene que ver con todo lo que es del mundo. Por eso el mundo está en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de las cosas de Dios. Entonces, la manera en la que Dios siempre dispuso en su plan perfecto antes de la fundación del mundo, unir las cosas de la tierra con las cosas del cielo en una perfecta unidad y gloriosa unidad, era a través de sí mismo cuando Él se hiciera hombre, Cristo Jesús. Amén. Efesios 1, 9 y 10. Por eso Pablo en Efesios 5 nos dice que no seamos ignorantes y que conozcamos bien cuál es su voluntad y que podamos con base en eso aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y luego dice que empecemos a cantarnos salmos e himnos y cánticos espirituales unos a otros para con eso o por medio de esa actividad llenarnos del Espíritu, no embriagándonos con el vino del mundo en el cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu, como cantando salmos, himnos, cánticos espirituales unos a otros y dando gracias a Dios en nuestros corazones. Colosenses 3 dice lo mismo. Entonces Pablo nos enseña que saber su voluntad, que es unir el cielo con la tierra en Cristo Jesús, algo que ya es una realidad porque Él ya murió y resucitó y es totalmente hombre, totalmente Dios, y en Él están unidas todas esas cosas. Aún no vemos esa unidad plena porque aún no vuelve ese rey. Por eso estamos buscando nosotros como embajadores de ese reino y ciudadanos de ese reino, la esposa de ese rey, hijos del padre de ese rey, cuerpo de Cristo, embajadores de ese reino, ya lo dije. Estamos viviendo una vida de obediencia a su palabra para prepararnos para el día en que el Rey de Reyes venga a la tierra. Y entonces tener un lugar de gobierno con Él, un lugar con Él en el milenio. Y obviamente tener una gloria en la resurrección o muchas glorias y por la eternidad tener esas glorias. Es muy interesante que Dios pensó en nosotros, así como pensó en los del tiempo antes de Cristo, y ellos también tienen sus glorias y en la resurrección se verá lo que ellos tienen. Nosotros, según Hebreos 11, dice que ellos no recibieron, los de la antigüedad, lo prometido, sino que incluso los saludaron de lejos para que no fueran perfeccionados antes que nosotros, porque incluso Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Y eso mejor para nosotros es que ahora tú y yo podemos obtener un lugar en el reino de Cristo durante 1000 años cuando Él vuelva en la siguiente era, y obviamente un lugar, un acceso y una gloria en nuestro cuerpo resucitado por la eternidad. La gloria en nuestro cuerpo resucitado es igual a mayor apariencia a Jesucristo. Mientras más obedezcamos en esta era y mientras más nos consagremos y vivamos en santidad, en la resurrección tendremos una mayor gloria. Y esa mayor gloria es igual a que seremos más semejantes a Jesús. El menos semejante a Jesús, aunque fue salvo por gracia en la vida eterna, en la resurrección, si no fue obediente, tendrá menos similitud a Cristo. Y esto es igual, a la luz de 1 Corintios 15, una gloria menor que la de otros en la resurrección. Pablo hace una alusión o una analogía de la resurrección con los tipos de gloria, como hay diferencia entre las lumbreras en el cielo. Una estrella difiere de gloria o de luz que otra, así como el sol de la luna o el sol de las estrellas, porque la luna no es una estrella, la luna es un satélite. Pero el sol difiere de otras estrellas en gloria. Entonces Pablo dice, así va a ser en la resurrección. Unos van a tener mayor gloria que otros. ¿Y qué es la mayor gloria? ¿Que hizo muchas cosas? No, que murió más a su yo y fue más de Cristo en él, para que cuando venga Cristo y resucitemos con poder y con gloria, entonces nuestro cuerpo, la imagen del hombre viejo, del Adán primero, va a ser desvanecida y vendrá la imagen del postrer Adán. Pero si no obedecimos, si no fuimos más como el postrer Adán, a la hora de la resurrección no tendremos nada que brote. Y por eso la Biblia habla en Isaías, en Primera de Juan y en las parábolas, que va a haber grande pérdida, va a haber vergüenza, muchos se van a apartar avergonzados, enmudecidos y no van a saber qué hacer. Incluso Primera de Juan, el apóstol Juan nos dice que la finalidad es no alejarnos avergonzados de Él. Con el fin de no alejarnos avergonzados de Él en aquel día, de llegar a su presencia y decir, híjoles, no tengo nada de Cristo. Pero fuiste salvo por gracia del Señor, sí, esto es mi obra, no es tuya.
Pero ya como salvo, ¿qué hiciste? No tengo nada. Dice que muchos van a alejar avergonzados. Isaías habla incluso de gente como deforme en la resurrección, porque realmente nunca transformó su alma. ¿Por qué te digo todo esto? Porque vamos a hablar de la resurrección. No vamos a hablar de la resurrección hoy. Pero para que entendamos un poquito cómo Dios siempre quiso unir su creación. Él es un padre que se quiere sentar a la mesa y que todos sus hijos estén sentados a la mesa con él, comiendo, feliz. Que no se estén pateando por abajo, pellizcando, ¿no? Él quiere que haya orden, que haya armonía, que haya coinonía en el espíritu, porque Él es un padre que quiere convivir y quiere disfrutar de lo que Él mismo hizo y está haciendo en cada uno de sus hijos, hablando de los hombres y de los que son salvos y de su creación en general, cómo Él quiere disfrutar todo eso. Por eso el Padre envió a Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, para unir el cielo con la tierra, las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. El hombre en su búsqueda humana caída y endiablada por caída natural o naturaleza caída, al igual que las potestades y principados, que son dioses con minúscula, que Dios mismo así le llama, son pequeños dioses o principados y tienen obviamente un gobierno que Dios permitió y se los dio, pero que están en rebeldía con Él. Hay muchos que no están en rebeldía, pero hay muchos otros, una tercera parte, dice Apocalipsis 12, se rebelaron junto con Satanás, junto con la serpiente. Entonces todos esos rebeldes están operando y aunque todo se sujeta a la voluntad del Padre, ellos tienen a bien buscar hacer cosas en contra de la creación de Dios y en contra de lo que Dios quiere hacer en su creación y de turbar, de estorbar la revelación de la hermosura de Dios. Eso dice Pablo en Corintios, que el diablo, que Satanás, cegó el entendimiento de los de este siglo para que no conozcan, no puedan ver el resplandor de la hermosura de Dios. Y eso es lo que hacen. Entonces el hombre siempre ha buscado unirse con las cosas espirituales, celestiales, que son ocultas para nuestra manera de ver y de vivir, porque somos naturales, terrenales, no somos celestiales y no podemos ver cosas espirituales, salvo que Dios lo revelara, pero tú y yo vemos las cosas físicas y naturales. Pero el mundo espiritual, que es real, se mueve y opera bajo la voluntad y el permiso de Dios, pero hay una parte rebelde en contra de Dios que busca salirse con la suya y que Dios permite también que lo hagan para probar a los suyos o también para recibir un justo castigo los que están en rebeldía. ¿Estás entendiendo todo esto, hermano? Si no, invítenme otra semana más y hablamos de todo esto también. Todo esto te lo digo porque el Salmo 2 no tendría mucho sentido si nada más hablamos. El Salmo 2 hay guerra en los hombres y se dividen y quitan las ligaduras. Eso quizás ya lo sabemos. Pero aquí hay un contexto un poquito profundo. Bueno, no profundo, un tantitito estamos ahí palpando el contexto, porque no me estoy metiendo a datos históricos, ni de culturas pasadas, ni versículos bíblicos que respaldan todo esto. Para eso vamos a tener un internado en el cuarto oración en el verano y le denominamos la gloriosa resurrección del Hijo del Hombre. Y ya está de hecho anunciado. Así que quien quiera escuchar a fondo todo esto, vamos a hablar de las 3 rebeliones angelicales y la rebelión del hombre en la Biblia. Entonces pueden participar yendo a Cuernavaca y supongo que lo van a abrir en su momento online. Ya me hice un comercial ahí, perdón. Pero como sé que van y hay unión entre nosotros, unidad en todo esto, por eso me tomé la libertad de... Pero no estoy hablando de ese tema como tal, pero estamos rascándole un poquito. ¿Por qué? Porque entonces, así como había un Nimrod, había un Babel, que buscaban hacer sus propios muros, sus propios ladrillos, coserlos con su propia mezcla y no utilizar la roca y utilizar los materiales que Dios creó naturales, sino el hombre empezó a inventar sus propias mezclas, ladrillos, etcétera, etcétera, para hacerse un renombre y una protección basados en su seguridad en una ciudad, Babel, una torre que iba hacia el cielo, muy alta. Todo esto habla de ese deseo de imitar las cosas de Dios y de unirse con las cosas espirituales, pero no era el orden de Dios. No era el orden de Dios. Dios quería que en su momento, en su tiempo, el hombre conociera a Dios hecho carne y ese Mesías, Jesucristo, el ungido de Dios, uniera todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces David entendió esto, a lo mejor no en profundidad, pero sí entendió varias cosas de estas, porque incluso a David le tocó matar gigantes. Entonces David sí conoció esas deformidades llamadas nefilims o híbridos, hijos de ángeles con mujeres, que eran cosas grotescas que mataban y
hacían cosas horribles, eran los héroes de renombre en aquellos días, hasta los tiempos de Natán. Entonces David entendió eso porque lo vivió, le tocó matar gigantes, de hecho. Quizás los últimos hijos o los últimos engendros que había, pero hubo todo eso. Por eso Dios destruyó el mundo en el tiempo de Noé. Y hay muchas situaciones ahí que la historia habla acerca de esto. Entonces David entendía todo esto. Pero David era un historiador. David conocía la historia de sus padres, o sea, de Abraham, Isaac, Jacob. David sabía la historia del Éxodo, pero también David sabía la historia de Adán y de todo lo que pasó al principio, antes de que Dios llamara a Israel en Abraham, a la nación de los hebreos en Abraham. David conocía todo eso. David sabía que Abraham comió con Dios, que Moisés almorzó con Dios. David sabía que Josué se postró ante Dios. Todas las teofonías y las manifestaciones de Dios antes de encarnarse, David conocía todo eso. Y David sabía el sistema del mundo corrupto y malvado en el cual estaban viviendo, y es por eso que recibe esta visión del Salmo 2 y escribe algo tan profundo en tan poquitos versículos. Por lo tanto, el Salmo 2, hermanos, tiene que tomar un rumbo mayor en tu corazón, o un peso, mayor, y cuando lo leas, tiene que tener otra historia en el nombre de Jesús en tu vida para poder entender cómo Dios ve las naciones, ve al hombre, ve su necesidad de unirse con las cosas espirituales, pero también Dios dice, no, este es mi orden, es a este hombre a quien le estoy dando, bueno, en este caso es a mi hijo, que sabemos que ahora ya se hizo hombre, y es Jesús de Nazaret. A Él he dado todo y Él es el único que puede pedirme las cosas porque Él sabe mi voluntad, Él conoce mi decreto, Él lo va a pedir y yo se lo voy a dar. Amén. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Juan 17? Los que estuvimos en esa clase. Como el Señor, si alguien sabe orar y pedirle a Dios las cosas, y si Dios le responde en verdad a alguien, es a Jesús. Por eso cuando tú y yo oramos, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la vida de Cristo y el Padre nos oye de una manera diferente porque ve a Cristo en nosotros. Es muy importante entender eso. Ahí pueden repasar las notas o lo que se habló, si es que está grabado, de aquella clase. Entonces, la intercesión del Hijo es escuchada por el Padre y el Padre la recibe. Vamos a leer el Salmo 2, es muy corto y vamos a no a verlo a lo mejor versículo por versículo, pero sí vamos a tratar de estructurar un poquito para entender qué está pasando en todo esto. Pero vamos a dar una primera leída para tener claro el panorama completo. Salmos capítulo 2, ¿ok? ¿Lo tienen? ¿Por qué se amotinan las gentes? Comienza preguntando. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Podemos entender entonces un pequeño bosquejo de este salmo. La primera parte, tú si estás anotando puedes ponerlo ahí, del versículo 1 al 3, el Señor nos revela a través de David la oposición de los reyes. El Señor nos está revelando cómo los reyes se oponen a la voluntad de Dios. Se oponen a todo lo que Dios ha dicho, todo lo que tiene que ver con Dios. Esto está en el versículo 1 al 3. Luego en el versículo 4 al 6 vas a encontrar la respuesta del Padre. El Padre ve el panorama del versículo 1 al 3 y dice, esto es lo que está pasando. Los hombres buscan darme la espalda a como dé lugar. Y si te das cuenta de lo que está pasando ahorita, ¿sí o no? Una vez más, eso nunca ha dejado de ser, pero una vez más está tomando fuerza a nivel global. David lo vio a nivel global en aquellos años, que era una muy pequeña parte o población, porque no hay nada que ver
la población de los días del Salmo 2 con la población de hoy día. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de una mayor cobertura en la tierra y una mayor población. Por lo tanto, es más grave. El pecado es mayor a nivel global, abarca toda la tierra, por lo tanto está llegando a niveles que el Señor le va a poner un alto con la venida de Cristo. Pero esto no es nuevo, esto ya sucedía desde los tiempos de David, y David sabía que en sus tiempos, o él tenía el recuerdo y la historia de los tiempos de Lot, que era Sodoma y Gomorra, y de los tiempos de Noé, que fue mucho antes, incluso la historia con Caín y su descendencia. Entonces David sabía que eso no era nuevo, y siempre ha sido la misma historia, como decimos en español, o en México más bien, es la misma gata revolcada. Sigue siendo la misma historia, pero empieza a tomar más fuerza porque cada vez es más gente a niveles mayores en toda la tierra. Entonces David estaba haciendo una narración de eso, y entonces el versículo 1 al 3 es toda la oposición de los reyes. Y del 4 al 6 es el padre diciendo, yo ya sé lo que pasa, nada me está sorprendiendo, no me asusta. Y él da su respuesta. Del versículo 4 al 6, tú y yo encontramos la respuesta del padre respecto al problema que tiene que ver con el hombre buscando darle la espalda a Dios o deshacerse de Dios. Y la respuesta es fuerte, ya lo acabamos de leer, pero ahorita vamos a analizar un poquito más. Y dentro de esa respuesta del Padre, en el versículo, más adelante, del 7 al 9, encontramos la respuesta de Jesús, o del Hijo. Obviamente David está hablando en un sentido de él, como el ungido de Dios, pero sabemos que es un salmo mesiánico, y era David hablando, pero el Espíritu estaba diciendo, no es David, es un tipo, David es una figura, una sombra de lo que va a venir en perfección. Entonces, no es David, aunque David se está atribuyendo ciertas cosas. David sabía que él era el ungido de Dios y que Dios le había dado el reino y le había dado la conquista de todos los reinos alrededor y de lo que fuera, pero no llegó hasta los últimos confines de la tierra. David estaba hablando sin darse cuenta en un sentido de lo que iba a ser el verdadero David o el postrer David, que es Jesucristo. Amén. Entonces Jesucristo responde, o el Hijo responde, versículos 7 al 9. Y por último tenemos una exhortación del rey David, versículo 10 al 12. David exhorta y da un consejo. Vamos a hablar un poco entonces de estos puntos. ¿Están listos? ¿Están conmigo? Ok. Versículo 1 al 3, repetimos o recordamos que es la posición de los reyes contra el liderazgo de Dios, contra la autoridad de Dios, contra el orden de Dios creado. El hombre no era capaz, en cierto sentido, por sí solo, aún caído, aún ya estando caído, de lograr rebelarse como hasta ahorita se ha manifestado o como lo vemos hoy en día contra Dios. Los niveles de depravación, de inmoralidad y de situaciones incluso de ocultismo y de brujería, el hombre no era capaz de hacerlo por sí solo. Eso tiene que ver con las rebeliones angelicales también. Entonces, por eso al principio dice mucho énfasis en esta unión fuera del orden de Dios, de lo celestial con lo terrenal. Sabemos por lo que dice Génesis que los hijos de Dios, hablando de creaciones angelicales o potestades, no guardaron su morada. Judas también habla acerca de esto en su epístola o en su capítulo, y dice que se metieron con las hijas de los hombres y que les engendraron hijos. Entonces, o gigantes, ¿no? Tenemos que pensar, o hijos gigantes. Entonces tenemos que pensar que esta unión involucra muchas otras cosas de las cuales no vamos a hablar ahorita, pero habla o nos deja claro que hubo algo ahí de influencia que llevó al hombre caído a ir por más de lo que él en su capacidad podía entender o razonar o saber. Y esto para Dios era una abominación. Todo lo que está fuera del orden de Dios, hermanos, es abominable. Todo, lo que sea. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy práctico, a lo mejor hasta puede sonar como, qué ridículo, pero todo lo transgénico es abominable para Dios. Cualquier tipo de mezcla que esté fuera del orden de Dios, como lo dice la ley, es abominable. Incluso las mezclas de las telas para Dios es abominación. Esto es muy fuerte. Entonces el mundo y lo normal en nuestras culturas hoy en día es hacer lo que se nos da la gana, pensando que no pasa nada, pero Dios dio una ley muy clara
a su pueblo, que era una ley para cualquier persona que quisiera vivir diferente a este mundo, porque este mundo estaba bajo el orden ya de lo torcido, de lo abominable, de las mezclas con cosas espirituales, con cosas ocultas que Dios no quería. Si hay una unión con lo espiritual, es Dios con el hombre a través de Cristo. Punto. Todo lo que sea unión con lo espiritual, que no sea Cristo el que une, entonces va a ser con algo oculto, algo que está fuera del orden de Dios y por lo tanto es abominable para Dios. Que si leemos la ley también amerita la muerte. Por eso Juan habla de pecados de muerte por los cuales no hay que orar ya, o no hay que pedir. Es otro tema también muy importante, pero jamás lo voy a mencionar ahorita aquí. Entonces tenemos que pensar que Dios está dejándonos ver toda esta oposición del hombre contra Dios mismo. Y David profetiza que las naciones se van a levantar no nada más en contra de Dios, sino con ira. Van a tener una ira, un desprecio hacia Dios. No nada más es como, ay, quisiera hablar con mi abuela que murió hace 30 años, ¿no? Como inocentemente. Y vamos ahí con la ouija. Y, hermanos, todo lo que sea de amuletos, ouija, cartas, tarot y cualquier otra, es una lista muy amplia. Hermanos, eso es brujería. Eso es abominable para Dios. Dios ordenó no buscar, no consultar, no hablar, no preguntar, no pedir, no inquirir, no imaginar, no desear nada con cosas que están ya muertas o espirituales que no sea Dios. Si tú has consultado eso o tienes de repente que vas con la tía que te lee la palma porque es un juego, tienes que exponerlo a la luz con tus hermanos en la fe, los ancianos en este lugar. Tienes que pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Yo hice esto recientemente. Exponerlo a la luz, porque a la luz de Dios es que tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos puede limpiar. Si no lo confesamos, al igual que cualquier pecado, pero estoy hablando del oculto ahorita, específicamente por las razones obvias del Salmo 2, si nosotros no hablamos de eso y pedimos ayuda para cancelar y renunciar a eso, hermano, tienes una puerta abierta ¿a qué? Olvídate que se te aparezca un diablo, se te siente el muerto, todas esas payasadas que existen, pero pues es por andarle picando ahí la cosa. Pero te voy a decir que es lo peor, te vas a enfrentar a un Dios de vida que aborrece todo eso. Y créeme, no te conviene enfrentarte al Dios de la ira, airado en contra de tus acciones. Y tú puedes decir, bueno, Cristo ya murió por mí, me perdona. Sí, Dios cumple su palabra, pero también Dios dentro de su palabra, Él tiene derecho y soberanía para airarse en contra de sus hijos. Y corregir y todo lo que pueda acontecer. Entonces, hermano, escúchalo de parte de Dios. Si tienes amuletos, si tú crees en San Borombón, ¿no? Y pones de cabeza a Martinillo, ¿no? O de repente le dices que Chabelo, ¿no? Yo no sé qué cosas pasen. Tú puedes decir, ay, no, hermano, yo soy cristiano. Yo sé que eres cristiano, pero hay muchas ataduras y muchas costumbres extrañas. Si le amarras lazos rojos allá al maguey, ¿no? O entierras cuchillos para que llueva, o los tenedores, tanta cosa extraña, todo eso, hermano, es brujería. Yo que, ay, no pasa nada. Bueno, no pasa nada aparentemente, pero entonces, ¿por qué lo haces? Mi abuelito lo hacía y nos llovía siempre. Es brujería. Entonces te aconsejo en el nombre del Señor, te recomiendo en el nombre de Jesús, que acudas con los hermanos que Dios ha puesto en este lugar para sobrever tu vida y tu alma y expongas eso, sin temor. Al contrario, con un deseo de Señor, sálvame de esto. Y si tienes dudas, también acércate y consulta. Oye, creo que yo hice esto, ¿estará mal? No, eso era lotería, hermano. Ah, ok. Pero ya no juegues a la lotería porque a lo mejor estás buscando ganar una apuesta. Esto también es al azar y no está bien eso. O el bingo, ¿no? Como le llaman aquí. Sí es bingo, ¿no? La lotería. Pero pregunta, a lo mejor no era nada malo y simplemente tú querías salir de dudas. Pero el punto es que todo es oculto, hermanos, al igual que cualquier otro pecado oculto. Y toda avaricia y codicia es como pecado de hechicería o brujería, al igual que la rebeldía, hermanos. Entonces fíjense, cuando hay rebeldía oculta en el corazón, estamos aliándonos con cuestiones espirituales que no van en el orden de Dios. Somos enemigos de Dios en nuestra manera de pensar, pero al mismo tiempo nos hacemos aliados de los enemigos del plan de Dios por andar en
de manera oculta en rebeldía. ¿Y qué me refiero de manera oculta? En decir, sí, hermano, está bien, y por adentro, ay, cuando lo vea le voy a decir, o ya hasta cree que lo voy a hacer, está loca, ¿no? Y aquí adentro tenemos una rebeldía. Como está oculto, hermanos, es mucho más peligroso. Quizás es menos peligroso cuando es expuesto, porque ese hermano es un rebelde y le damos unas nalgadas y se calma. Amén. Pero cuando es oculto, qué peligroso es eso. Pero te das cuenta oculto. Ocultismo, en lo oscuro, en lo secreto, en donde nadie ve, pero Dios siempre ve. Entonces fíjense, vamos a leer lo que es el Salmo 2, el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice, ¿por qué están alborotadas? ¿Por qué están juntándose? ¿Por qué están como hormigas unas encima de otras? ¿No? ¿Por qué están haciendo meetings? ¿Por qué se juntan y están de alguna manera confraternizando? Y luego dice que son las naciones, ¿sí o no? Los pueblos piensan cosas vanas. Dice, las naciones se están rebelando, otra versión. Dice, ¿por qué se rebelan las naciones? Y en vano están conspirando los pueblos. Y cabe destacar que dice en vano. Es en vano, pero lo están haciendo. Luego el versículo 2 dice, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor. ¿Y contra quién? Su ungido. Y el pastor Rafael lo dijo también hace ratito. El problema es contra el Hijo de Dios. Es el nombre de Cristo. El problema es el nombre que es sobre todo nombre. El problema no es el pecado, hermanos, y la rebeldía. Eso está solucionado en la cruz. Quien se sujeta y muere y se humilla al Señor todo lo de su vida en Cristo Jesús. Eso ya está resuelto. El problema es Jesús. ¿Quién puede contra Jesús? Nadie. Y no me refiero a poder de una pelea. Me refiero, ¿quién puede contradecir o contender y tener la razón cuando se presenta Jesucristo el justo? Nadie. Nadie podemos contra la verdad que es Jesús. La verdad es un hombre y se llama Jesús de Nazaret. Y es el ungido de Dios, el Mesías, su ungido, su escogido. Entonces el problema no es el homosexualismo. Quien se mete con Dios puede salir de eso, porque Jesús ya venció, amén. El problema es Jesús, que llega y se presenta en santidad y en justicia, y los reyes de la tierra, los pueblos se juntan en vano y piensan con ira en contra de Dios, pero en el ejercicio de oponerse a la verdad. Y la verdad es un hombre llamado Jesús el Cristo. Entonces ahí está el conflicto. Y nos tiene que hacer pensar esto. Si el problema es Jesús, que es santo, un hombre santo y perfecto, justo, que agrada en todo al Padre, y yo lo estoy siguiendo a Él, y yo quiero ser más como Él y menos de mí en mí, entonces el problema va a ser contra Jesús, pero también contra ti, porque tú eres su iglesia, su cuerpo, su esposa. Eres Jesús en chiquito, un cristiano o un Cristo pequeño o un Cristo en cierne en la tierra o en crecimiento. Entonces la bronca también es contra ti. Y ahí es donde muchos de manera inconsciente y otros con cierta maña y astucia en la carne, aún siendo salvos, dicen, bueno, yo sí le entro, pero no tanto. Más vale. Pero aquí vemos una palabra clave. Dice que piensan cosas que, versículo 1. ¿Cómo dice? Piensan cosas vanas. Otra versión dice que hacen planes sin sentido. Y otra versión dicen que están buscando conspirar y se rebelan de manera vana o en vano conspiran. Es una manera vana de pensar, hermanos. Todo lo que nos salva por nuestras propias fuerzas o astucia de la mano de Dios para corrección, purificación, perfeccionamiento, santificación, y nos salimos con la nuestra, eso es una manera vana de actuar. Una manera vana es igual a una manera insensata o una manera bruta o una manera torpe. Y Pablo y Jesús lo dicen varias veces, que no seamos vanos en la manera de pensar, que no seamos insensatos, torpes, brutos o sin razón a la hora de actuar. Y tenemos por excelencia, o el ejemplo más claro, aparte de Efesios 5, ahí léelo por completo el capítulo, pero puede ser desde el 15 hasta el 17,
Pero tenemos Mateo 25, la primera parábola, con las 10 vírgenes. 5 de ellas eran ¿qué? Y las otras 5 eran brutas, eran insensatas. No lo digo como una ofensa, sino como un adjetivo calificativo. Y su manera de pensar era insensata, era vana. Ahora, el Señor dijo a través de Jeremías en el capítulo 2 que los pastores, los sacerdotes, los profetas, los ancianos o los padres se fueron tras la vanidad del mundo y terminaron siendo vanos en su manera de actuar. Tú puedes leer el capítulo 2 de Jeremías para no meternos en tanto detalle y requeríamos más tiempo, obviamente. Pero tú puedes estudiarlo, ahí lee. Vanos. Entonces, cuando tú y yo pensamos en vanidad, a veces creemos que quiero un coche, quiero otro café, y sí, puede ser vano, puede ser ocio, pero también puede ser algo necesario, o incluso puede ser una bendición de Dios. Y nos quedamos como con eso. Hay que tener cuidado. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido, pero no nos dejaremos gobernar por nada. Amén. Y si lo que yo hago puede ser ocasión de caer para un hermano en la fe o un hermano menor en la fe, entonces me abstengo, no por condenación y religiosidad, sino por no hacer caer a mi hermano, porque después del primer mandamiento está ¿cuál? El segundo mandamiento. Y amar al prójimo involucra todo eso. Pero la manera vana de pensar, hermanos, a veces nos damos con la finta con cuestiones naturales o materiales. Y si es correcto tener mesura, no ser ociosos y saber dar. La gente que da, hermanos, por lo regular, es bendecida de más. Escucha lo que te estoy diciendo. Y no es un truco para que des más. Esto es de corazón. Tú puedes dar mucho y tú dices, pero yo di mucho, hermano, no me dio nada, porque diste pensando en recibir más. Y no está mal dar para recibir. Dios nos enseña eso. Tú no das así como, a ver cuánto, no veo cuánto es. Pero di, para no sentir cuánto es, ¿no? No, tú cuentas, ¿sí o no? Haces cuentas porque tienes que apartar el diezmo, que es la 10ª parte, pero Jesús dijo, dalo todo. Entonces empezamos con el diezmo. El diezmo es el kindergarten. El diezmo fue antes que la ley. Se lo dijo a Abraham. Abraham supo del diezmo. Ya después Dios lo dejó ratificado con su dedo, ¿no? Cuando dio las leyes a Moisés y cuando le enseñó otras cosas. Pero en el Éxodo. Pero el diezmo, hermanos, Jesús llega y dice, ok, véndelo todo, lo que ganas no te lo quedas, lo das a los pobres y luego me sigues. Entonces el que vive en el diezmo tiene capacidad de poder vivir después en otro nivel. Pero el Señor nos dice, tienes que dar a ciegas para que no sea con un corazón malo. No, hay que contar, hay que apartar el diezmo, hay que apartar la ofrenda, que por lo regular tendrá que ser mucho más que el diezmo. La ofrenda es el 10%. Perdón, el diezmo, y la ofrenda es de corazón. Entonces, si yo le estoy contando los centavos a Dios y con trabajos doy el diezmo, de una vez te digo, si no diezmas, hermano, no crees en Dios. Porque yo no puedo creer en Dios en lo que me conviene, y en lo que no me conviene digo, no, es que ya están pidiendo, pero sí, amén. Y en vez de dar $10 de diezmo porque ganaste 100, ¿no? Estás dando $2. ¿Qué es eso? Pero fíjate, es el diezmo, el 10%. La ofrenda es de corazón. Si con trabajos doy el diezmo, ¿qué voy a andar dando más de ofrenda? Mi corazón es un tacaño. Por lo regular tendría que haber más entradas de ofrendas y limosnas y primicias que del diezmo, porque el diezmo es el 10%. En la ley y de parte de Dios está el dar primicias, diezmos, ofrendas y limosnas. Lo que menos tendría que ser en cantidad siempre es el diezmo, porque solamente es el diezmo, o sea, el 10% de cualquier entrada que tenga. Si vendí este teléfono, de esto es lo que gané, tengo que dar el diezmo. Si vendí un café, de ese café doy el diezmo. Y si el cheque entró el sábado, de ese cheque doy el diezmo. Pero si el domingo vendí un agua, de esa agua doy el diezmo. Pero como las primicias habla de lo primero de las cosechas y de los frutos de la tierra o del trabajo de tus manos, incluyendo el primogénito, eso es mucho más. Y la ofrenda es de corazón. Tú digo, Señor, aquí está el diezmo, pero tú eres increíble, voy a dar 20 veces más del diezmo o 5 veces más o lo que sea, porque es mi ofrenda. Y la ofrenda, como bien dijo también el pastor Rafael antes de comenzar, es alabanza. Yo te alabo, Dios, porque te entrego
no lo que me pides o lo que yo creo que mereces, te entrego lo que en mi corazón hay y arde. Aquí está, Señor, es para ti. Entonces, cuando tú y yo tenemos esa manera de pensar, de ocultar las cosas, de desobedecer u obedecer a nuestra manera, eso, hermano, es mucho mayor, o sea, peor, mayormente peor, que querer otro café después del que te acabas de tomar. Eso es gula. Puede ser gula, ya no tomes tanto café o no tomes tanto té. Pero ¿qué pasa con esos pecaditos ocultos por ahí? Que nos salimos con la nuestra. Es una manera vana de pensar, es una manera insensata de pensar, es una manera torpe o bruta de pensar. Por lo tanto, podemos decir con toda la razón, a veces qué brutos somos todos. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Ya te ofendiste? Espero que no te ofendas por eso, porque no te estoy ofendiendo, estoy diciendo lo que solemos llegar a hacer. O no me digas que no tienes alguna cosa extraña todavía con la que estás lidiando o con la que todavía no quieres lidiar. Ese silencio me deja decir que sí. Yo igual, soy carne igual que tú y estoy en una lucha en contra de mi carne, ¿estás de acuerdo? Pero si yo no me someto a Dios, entonces estoy siendo vano en mi manera de pensar. Y si te das cuenta, Dios está viendo el panorama del hombre. Los reinos se juntan para pensar de manera vana y en vano planear en contra de Dios. Y tú y yo decimos, te alabamos, Señor, oramos por la iglesia, día y noche, ven, Señor, tu presencia, me arrodillo. Pero cuando tengo algo que hacer en lo secreto, en mi mente, donde nadie me está viendo, tengo una manera vana de ser. Entonces, o soy de Dios o soy del Dios de este siglo. O estoy viviendo en unión con los dioses de este siglo, o estoy en unión con el único Dios vivo y verdadero, porque no tengo una manera vana de pensar, sino soy prudente, soy sensato. Y las vírgenes, por eso lo pongo como el ejemplo más fácil de entender, aunque hay muchos en la Biblia respecto a esto, pero el de Mateo 25, los primeros 10 versículos, las vírgenes, las prudentes tenían aceite en su vasija, ¿sí o no? Extra, aceite extra. La vasija es el alma, acuérdate, nunca te olvides de eso, ya lo hablé alguna vez aquí, es esta parte de Mateo 25. La vasija es el alma y tu alma es tu yo. Mientras más salvas tu alma obedeciendo a Dios y muriendo a tu yo, eres de una manera lista, de una manera astuta, de una manera eficiente de pensar, no eres vano, y en el día de la resurrección tendrás aceite de sobra, o sea, tendrás mucho que presentarle a Cristo y no tendrás nada de qué avergonzarte. Pero el Dios de este siglo y los dioses de este siglo, hablando de potestades y de otros dioses, que al final de cuentas Dios ha permitido que hagan lo que tienen que hacer, porque es parte de la desobediencia del hombre o la consecuencia de la desobediencia del hombre. Todas estas potestades y todas estas situaciones espirituales que gobiernan las regiones celestes, de alguna manera influencian las naciones y el territorio en la geografía de la tierra, para que los hombres sean vanos en su manera de pensar. Pero te digo esto, o lo que te mencioné de Mateo 25 y todos estos ejemplos de la iglesia, es para que entendamos, tú y yo no somos de ese reino. Tú puedes estar todo pobre, ay, sí, yo ya vendí todo, ¿no? Mira, aquí está mi anillo, todo, mi hermano, ¿no? Como la lista de Schindler, ¿no? Del que vendió todo para un judío, aquí tengo un judío, aquí tengo otro judío, ay, qué hermoso, Schindler, ay, sí, que a lo mejor hasta era cristiano, ¿no? No se ha visto esa película, es buena y fue real, esa historia. Un alemán que dio todo para salvar un montón de judíos en el holocausto. Pero el punto no es que podemos pensar, ay, qué hermano, es el hermano Soledad, ¿no? El hermano modesto, ¿no? No me entienden las bromas, pero bueno. Ahí va don Modesto, ¿no? Don Modesta. Pero en el corazón todo rebelde, con cosas secretas, incluso con cosas ocultas, me refiero a cosas de brujería, ocultismo, pero la apariencia de piedad. No tiene nada que ver, hermanos, lo que tengamos como posesión material. Es un peligro cuando lo retenemos y lo amamos más que a Dios, al igual que cualquier otra cosa que amemos más que a Dios. Pero a veces decimos, es que ese hermano es vano, ya tiene otro anillo diferente. Ay, eso, ¿a ti qué te importa? ¿Eres celoso? ¿Eres envidioso o qué? A lo mejor tú tienes envidia. A lo mejor sí el hermano está un poco ocioso y se compró de más algo, pero ¿a ti qué? ¿No? Ya que Dios lo trate y tú guárdate de ser envidioso.
Porque tenemos entonces al hermano que buscó doble porción y tenemos al hermano envidioso, ¿sí o no? Entonces, ¿quién estará mejor? Los dos necesitan sus nalgadas, ¿sí o no? De parte de Dios. Entonces no nos debemos con la finta, no nos vayamos con la finta de que, ay, es que eso es vanidad. No, hermano, la manera de pensar en contra de Dios. ¿Cómo puedo salirme con la mía? Es lo que los pueblos piensan. Quitemos nuestras ligaduras de nosotros, todo lo que tiene que ver con Dios. Vamos a negar la existencia de Dios. Y para mayor información, lee Romanos capítulo 1 para que te des un quemón. Digas, no, pues ahí te dice Pablo lo que va a pasar con toda esa gente y lo que ha pasado y lo que viene. Sigo leyendo, versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y sus príncipes, ¿qué van a hacer? Van a consultar. ¿Cómo? Unidos. Esto es muy fuerte. Van a consultar unidos. Esto es algo que está pasando ahorita. Digo, las Naciones Unidas son un trapo de inmundicia que nadie cree, aunque tuvieron su auge, ¿no?, en los 60, 70, por ahí. Pero realmente las Naciones Unidas es una burla. La unidad que hay en los países, hermanos, y en los reinos que hoy en día se están levantando y que están cambiando leyes en contra de Dios, eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. O sea, las Naciones Unidas son una burla. Pero la unión que hay con China, Rusia, los países árabes, alguno que otro país latino, pelele, que ahí va detrás de cualquier marea que se le ocurre, ¿no? Eso es un peligro. ¿Sabes por qué? Porque está hablando de una unidad que abarca territorios geográficos, que mueve fronteras, que trunca libertades, incluyendo las cosas religiosas, y que todo está en contra de lo que es Dios, específicamente del nombre de Jesús. ¿Y sabías que fue un juicio de Dios, pero al mismo tiempo fue una bendición de Dios para guardar al hombre de estas rebeliones, el haberlos separado por lengua y que en su momento se hicieran naciones? ¿Cuándo pasó esto? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? En Babel, claro, en Génesis. Ajá, Génesis 11. Y fíjate lo que pasó ahí. ¿Qué hizo Dios? Los hombres empezaban ¿a qué? A unirse. ¿Para qué? Para independizarse de Dios. Babel, una de sus traducciones es una puerta al más allá o una conexión al mundo oscuro. Entonces Babel no era que quieran subir al cielo con su planta de chícharos mágicos, ¿ok? Ni sus habichuelas mágicas. Esa parte está muy romántica. Pero la idea de Babel era realmente tener una ciudad de refugio, que no fueran esparcidos de su seguridad, conmovidos de su seguridad, que hubiera fama de su nombre, un renombre. Y fíjate qué tonto era esto. En ese tiempo la tierra, el hombre hablaba ¿cuántas lenguas? Una. Entonces, ¿de qué querían ser guardados y de quién querían ser recordados? Pero acuérdate que había gigantes en la tierra. Acuérdate que había híbridos o nefilims, que no son humanos. Entonces el hombre se había metido con seres angelicales y quería una independencia ya de eso. Pero si todos hablaban la misma lengua y era una sola población, o sea, no creo que estaban los chinos por allá y los aztecas por el otro lado, no, era una sola población. Digo, muchos, los que fueran en ese tiempo, una sola lengua. ¿De quién querían dar renombre a quién? Si todos se conocían y todos sabían, ¿me explico? Era un rollo de orgullo, de independencia a Dios. Hay muchos misterios en Babel, ahí escritos en la Biblia, que si entendemos toda la Biblia y los salmos que hablan de esto, como el 2 principalmente, el Salmo 2, nos damos cuenta cómo en el corazón del hombre de buscar independizarse de Dios de una manera súper profunda, de raíz. Fíjate lo que dice Deuteronomio 32. Vamos por favor ahí rápidamente. El cántico de Moisés.
Fue un juicio de Dios Babel que Dios dividió en diferentes lenguas, ¿sí o no? Dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas y que ya no se entendían y cada quien agarró con quien se entendía y se empezaron a separar, ¿sí o no? Esa división que Dios permitió o comenzó en Babel como un juicio por su unidad, para unidos ir en contra de Dios, Dios les puso un alto y eso fue bueno, fue un juicio, pero también fue una bendición, porque eso permitió que hubiera un freno a esa unidad que hoy en día se está volviendo a dar de manera global y que va a dar como consecuencia la aparición del anticristo. En los días de Babel no era el tiempo para el anticristo, por eso el Señor dijo, no, vamos a pausar esto y se dividen. Y dejaremos que la cizaña y lo que tenga que crecer crezca, o el trigo, y en su momento entonces lo vamos a cortar. Entonces fue un juicio de Dios, pero al mismo tiempo fue una bendición, porque eso permitió que hubiera naciones, y de entre ellas pudiera sacar de Mesopotamia el Señor, o de Ur de los Caldeos, a un hombre llamado Abraham, que es descendiente de Abel, o bueno, perdón, de Adán, y de los que invocaban el nombre de Dios. Se cree que era nieto o bisnieto de Noé. Por lo tanto, viene una descendencia muy interesante y que el mismo Noé y uno de sus hijos fue el que se le apareció cuando le entregó los diezmos ahí después de la victoria con Kedorlaomer en Génesis 16. Pero el punto aquí es que si no hubiera habido esta división, hermanos, no hubiera habido oportunidad de que hubiera alguien a quien Dios se le apareciera y le hablara y lo librara de todas estas cosas. Pero fíjate cómo ese juicio de Dios está llegando a su límite y Dios, su espíritu, no contenderá más con el del hombre como en los días del diluvio. Porque hoy en día se están uniendo los pueblos otra vez. Ya no hay barreras de idiomas, ya no hay barreras geopolíticas, ya no hay barreras como en otros tiempos de reinos, aunque hay guerras, ¿no? Y reinos contra reinos, etnos contra etnos, que habla acerca de razas, ¿no? Y de guerras raciales. Pero ya esto se está acabando. Todo perfila una unidad falsa que va a venir después de un caos, porque lo que viene primero es un caos muy fuerte y después viene una bonanza, un tiempo de paz falso, auspiciado por un humanismo y una situación satánica representada por un rey global llamado el anticristo. Para allá vamos, hermano. Entonces lo de Babel, que fue algo increíble, un juicio, pero también trajo una bendición, ahorita está llegando a su colmo y Dios ya no va a estar ahí y va a permitir que se unan todo esto. Son avances modernos que en otros años, quizás para nuestros papás, ¿no? Era como, ¡ay, qué increíble!, ¿no? Que todos hablan un solo idioma. Y el clásico, ¿no? Bueno, para ustedes es más fácil quizás entenderlo, pero aprende inglés, hijo, porque eso te va a abrir puertas, ¿no? Y puede sonar muy bonito, pero es un solo idioma, o 2, 3 idiomas universales que producen unidad. Pero Dios no quiere unidad. Porque cuando el hombre sin Dios se une, buscan alejarse de Dios. Entonces Dios para el hombre caído no quiere unidad. ¿Y el hombre caído qué busca? Unidad. Una sola moneda, ¿sí o no? Un solo idioma, una sola educación, ¿sí o no? Obviamente todo va para los más ricos, ¿no? Y todos los que tienen el poder y todos los demás pues que se rasen como puedan. Y todas las doctrinas que vienen de Marx y de Darwin y toda esta bola de locos depravados, antisemitas y anticristianos, todos satánicos, illuminatis y sionistas y masones y todo eso. ¿Qué es lo que querían? Simplemente querían la ley del más bravo de la selva. La raza blanca, la supremacía blanca son los que deben de gobernar y todos los demás que se mueran porque son como bestias. De ahí viene todo eso, hermanos. Dios sabe que si el hombre se une sin Dios va a ser para hacer guerra contra Dios ungido. Dios quiere unidad en la iglesia. Porque lo único que puede traer unidad verdadera con lo espiritual y lo terrenal y entre hombres de manera espiritual es Dios a través de Cristo y de su Espíritu. Por eso Jesús ora, haznos uno como Dios somos uno. Pero fuera de nosotros no pueden ser uno. Entonces el juicio de Babel y su bendición, entre comillas, aunque sí es bendición, que ha propiciado Dios en esa dispersión, está llegando a su fin y Dios está permitiendo eso. Pero en Deuteronomio 32 quiero que leamos un versículo en donde vemos cómo Dios le estaba recordando a Moisés lo que él permitió en Babel. Versículo 7. Tú puedes leer todo el cántico de Moisés, es glorioso, es increíble el capítulo, pero fíjate lo que dice el 7. Acuérdate de los tiempos, ¿qué? Antiguos.
Estamos hablando de Babel, del diluvio, otras cosas, ¿no? Sodoma y Gomorra. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de ¿qué? Según el número de los hijos de Israel. Ahí está diciendo, cuando el Señor esparció a los pueblos en Babel y los entregó a diferentes dioses, hablando de potestades que gobernaban en el cielo, que Dios creó para eso. En Babel Dios no nada más cambió la lengua y los confundió, sino que lo estaba entregando de acuerdo a su deseo de corazón de cada persona y les permitió que tuvieran otra lengua, y ahí ellos se juntaron. Entonces fueron los que adoraban a la serpiente, a los que adoraban al sol, a los que adoraban, ¿me explico? Y ahí se hicieron las naciones, pero era Dios diciendo, ok, todos los dioses que están creados por mí, que son potestades y que creen que son mejor que yo, que ya se metieron con los hombres, que están haciendo cosas vanas, que los hicieron caer en su rebeldía, porque esa fue una de las 3 rebeldías o rebeliones, la de Hermón, cuando descendieron los ángeles y se metieron con las hijas de los hombres, en Génesis. Entonces Dios dice, ¿eso es lo que quieren? Entonces los hombres están demandando una división, una separación de mí por causa de su situación. Entonces yo los voy a esparcir, los voy a entregar y cada quien va a adorar a su propio Dios según el deseo de su corazón. Fíjense lo que estoy hablando, hermanos. Dios hizo eso. Y lo más interesante es que Dios dijo, y a mí me van a dejar al peor. Yo escogeré al peor de todos. En Abraham, una nación llamada Israel, los hebreos, y no los escogí porque son lo mejor, ¿sí o no? Eso dijo Dios. Los escogí porque eran lo peor. ¿Para qué? Porque Dios iba a demostrar en un pueblo, el peor de todos, como Dios era el Dios de todos los dioses. Por eso les da su ley y les da el acceso celestial a ellos con el sacerdocio, para que todos los demás pueblos que adoraban a los dioses, cuando fueron divididos en Babel, pudieran ver la diferencia y dijeran, wow, el Dios de los hebreos es el Dios de dioses. Esa es la razón por la cual Dios escogió a Israel, hermano. Aquí te acabo de abrir quizás el panorama para muchas cosas, pero David lo sabía. Por eso dice, ¿por qué se juntan otra vez? Y es vano, y están pensando cosas vanas. Hay más que hablar de esto, pero ahí lo voy a parar en cuanto a lo de la rebelión. Pero seguimos en el Salmo 2. ¿Estás conmigo? ¿Cómo? Híjoles, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo es el tiempo aquí otra vez? Perdón. Híjoles, ok. ¿Están listos? Versículo 3 dice algo muy clave. ¿Qué dice ahí? Del Salmo 2. ¿Rompamos qué? ¿Las ligaduras de quién? ¿De Dios con quién? Con el hombre. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, como se acabó, no más de Dios. Es lo que está pasando ahorita, hermanos. Entonces, podemos entender que en estos 3 versículos esta oposición es muy fuerte, pero es una oposición que David vio y es un resumen. Ay, está muy fuerte el Salmo 2, vamos a orar. Padre, dale a Cristo su herencia. No, o sea, si hay que orar eso, está padre, ¿no? Pero aquí es más que un cliché que alguien pudo haber dicho por revelación y ya nada más todos lo copian. Vamos a orar, Padre, dale a Cristo su herencia, ¿no? Hay que entender el contexto. Y el contexto no es saber la historia de los Nefilim, si eso, el contexto es decir, Señor, ¿estaré yo en rebeldía? ¿Estaré yo quitando tus ligaduras de mi vida? ¿Estaré yo altercando contra ti, siendo que ya soy hijo tuyo por Cristo? Líbrame de ser uno de ellos en entendimiento o en intimidad, en secreto, y llévame a ser alguien íntegro delante de ti, porque a los íntegros tú escuchas, a los íntegros tú les revelas tus caminos, a los íntegros tú los acompañas en el camino, los libras del mal e incluso te son de uso honroso para tu reino. Las naciones van a ver la palabra de Dios como algo prohibitivo, algo negativo, algo que restringe. Hubo un joven que estuvo 5 años con nosotros, literalmente fue adoptado en nuestra casa,
al igual que otras personas del Cuarto Oración, como lo hemos hecho por 20 años. Y este joven, la historia corta es que nunca entendió ciertos detalles de obedecer. Y él creía que tenía un llamado de parte de Dios para llamar a los jóvenes, ¿no? Y empezó un proyecto que le denominamos Lucas 17, en donde era ir a las universidades y trabajar con la gente de las universidades. Estuvimos ahí trabajando por varios años. Pero lo que derramó el vaso fue que se enamoró de una joven que era pseudo cristiana, que realmente era medio bruja y su mamá estaba peor, ¿no? De las señoras clásicas cristianas que las andan gobernando en su casa y que mandan, y el esposo es un pelele inútil que no sirve para nada, ¿no? Entonces, de esos hay mucho en el mundo hispano, y aquí también son hispanos, así que aguas, hermanos. Si ese es tu caso, arrepiéntete y ya, no pasa nada. Espero que no sea tu caso. Pero allá sí era el caso. Una cochinada. De hecho, la señora a veces adúltera, el otro era un pelele, entonces le pegaba al esposo y tenía que aguantarse, ¿no? Y la otra, una cochinada. La verdad, una cochinada. Delante de Dios es una cochinada, entonces yo por eso puedo decir una cochinada. Cuando tú y yo estamos en pecado es una cochinada, ¿ok? O sea, Dios nos ama, pero dice que cochinada. Entonces hay que lavarnos en la sangre de Cristo y dejar de hacer esas cochinadas. Entonces, este joven, estas y muchas otras que hacemos o que podemos llegar a hacer. Entonces, este joven no hizo caso. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy en la mañana me hablaron unas personas y voy para allá. Entonces, no hizo caso y le dijimos, no te conviene esta joven, no te conviene. Así te lo digo, no te conviene. No hace clic con nadie, la verdad, quién sabe quién es. Entonces se enojó y el resumen es que se fue y dejó una carta con el que cuida la cuadra donde vivimos, es una privada. Hay un policía que abre y cierra la reja. Dejó una carta ahí, se despidió, maldiciendo a mi papá, maldiciéndome a mí, diciendo, ustedes son tal por cual, mucho gusto. Ya. Se fue. Ha habido 1000 historias después de eso con él. Intentó casarse por su cuenta, le habló a amigos de muchos lados porque él viajaba conmigo, literalmente lo adopté. Entonces conoció a mucha gente que yo conocía y el problema es que de repente me hablaban hermanos. Y me decían, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Digo, sí, pues me invitó para su boda, quiere que lo case. Le dije, no inventes, ¿no? Dice, yo no voy a ir. Otro, oye, me está pidiendo dinero para un ministerio que no sé qué, ¿no? Haciendo videos donde ponía Nets, al pastor Nets, ¿no? Editado con él, ¿no? Todo cortado así, hablando con él, cosas horribles, sacando dinero. Bueno, el punto es que nosotros llevamos como, después de que él se fue, como 4 años más o menos, casi 5 años desde que él se fue, y no hemos viajado tanto en nuestro país, en México. Dios de alguna manera frenó los viajes y está bien, cuando él diga viajamos y cuando no hay problema. Y se abrió hace 2 meses una oportunidad con varios pastores de Baja California Sur y Baja California Norte y San Diego. Es una alianza y se están uniendo para orar. El proyecto se llama Just Pray. Y de alguna manera me contactaron, me dijeron, oye Samuel, queremos que nos acompañes, que vengas, que seas parte de esto y en resumen, que incluso pues, nos instruyas con lo que Dios te ha enseñado en todo esto y estamos listos. Entonces, yo he predicado por internet con todos ellos y en abril va a venir un equipo con ellos a ministrar y en mayo yo voy a venir otra vez, pero allá voy a estar con ellos. Este joven resulta que ya se divorció de esta señora, ¿no? Ya se divorciaron obviamente, y una cosa grotesca. Pero este joven ahora tiene otra novia o una novia por acá en Ensenada, por eso está viniendo mucho para acá. Y empezó a hacer eventos de oración. Pero al final de cuentas, el que está organizando todo, que es el que me contactó con estos pastores, me dice, hoy me habló en la mañana, me urge hablar contigo. Le dije, sí, está bien. Me dice, oye, ¿conoces a fulano de tal? Le dije, sí, lo conozco perfectamente. Bueno, se llama Javier Martínez, por si un día les toquen la puerta, no le abran, ¿no? Porque va a venir con credenciales raras. Entonces, ¿tú lo conoces? Le dije, sí. Dice, bueno, entonces me mandó unos screenshots de lo que está publicando. Se enteró que vamos a estar allá y empezó a publicar un montón de basura acerca de los músicos de Ven Pronto y de otras personas, ¿no? Pero aquí el punto no nada más es hablar que existen estas cosas y exhibirlas, porque sí existen y hay cosas peores, ¿no? Sino quería demostrar o compartir con ese testimonio cómo realmente el enemigo busca de la gente que tiene una vida chueca, escondida, torcida, y logra levantar gente que se opone a la fe. Yo honestamente en la mañana oré y le dije, Señor, entrégalo. Es como un Himeneo, Alejandro. Se opone a la fe. O sea, no entendió por muchos años. ¿No? Hablé con los muchachos con los que trabajamos en Ven Pronto y le dije, Señor, lo entregamos a Satanás. Haz lo que tengas que hacer. Porque se opone a la fe. Porque empezó a buscar a todos los pastores para decirles,
cosas horribles de nosotros, que eso no nos importa, no es la primera vez que pasa. Pero el problema es este. Se le ha dicho, vas a tener problemas con Dios, te estás metiendo con Dios. Pero como no entiende, realmente no nos cuenta que ni siquiera ha nacido de nuevo, pero está buscando el enemigo por medio de él acabar la obra que hay de unidad de 5 años con esos pastores que nosotros no sabíamos. Y curiosamente Dios nos pone a trabajar ahí, nos junta con ellos y resulta que tienen como 4 y cacho de años orando juntos y quieren ir por más para abrir cuartos de oración. Se van a inaugurar creo que 8 cuartos de oración en 8 iglesias diferentes en el 20 de abril. Es un milagro, hermanos. Y resulta que este cuate empieza a hablar. Entonces le decía a los hermanos en la mañana, yo tengo un dicho, cuando todo anda bien, algo anda mal realmente. Pero en este caso, las cosas se están poniendo turbias, quiere decir que Dios quiere hacer algo y el enemigo está soltando sus patadas de ahogado. Todo esto, hermanos, habla de prohibición. La gente cree que la palabra prohíbe y este joven dice, voy a hablarles del otro lado de la moneda, ven pronto, una secta. Que son totalmente, y esto no es el primero que me lo dice, incluso en muchos lados me lo han dicho, ¿no? Como fariseos, extremistas, legalistas. Yo te voy a decir algo, hermano, la Biblia no es prohibitiva, no es legalismo, la Biblia es la palabra de Dios y es espíritu y es vida. Y el que en verdad le está recibiendo tiene vida. El que lo ve como una prohibición tiene un problema muy grande, no está viendo a Cristo. Y se va a enfrentar con el problema más grande. ¿Y cuál es el problema más grande, hermanos? Jesucristo. ¿Te das cuenta de eso? Este joven está que vuela, que le pase algo. Y por la gracia de Dios no le ha pasado. Y la verdad no oro por él, porque yo creo que ya lo que está haciendo requiere más bien que el Señor lo frene. Pero aquí el punto es que fíjense qué situaciones tan fuertes. La gente cree, es el problema. Estoy hablando de un creyente, entre comillas, que no cree nada, pero así se pinta él, como muchos han existido y existen. Pero la gente cree que la palabra de Dios es prohibitiva, es negativa, ¿no? Restringe, es mala onda, es algo que, ahí están prohibiendo. No, hermano, la palabra de Dios no prohíbe. La palabra de Dios nos sana, nos da vida, nos alimenta, nos orienta, nos da aliento, nos da vida, hermanos. Cuando tú veas algo de la palabra de Dios y lo veas como una prohibición, o te preocupe porque dices, ay, es que esto no sé qué, entonces, antes de seguir filosofando en tu mente caída en ese momento, o de quizás hablar algo que derrame la gota del vaso, como ese golpe extra a la peña que dio Moisés y perdió su entrada, antes de seguir pecando, si algo te molestó de la palabra de Dios, si algo te ofendió, te animo a que ores y que vayas una vez más con otro hermano mayor en la fe y le digas, hermano, me siento mal por esto porque me ofendió, creo que me están restringiendo, creo que se creen dueños de mi vida, creo que está pasando esto, y deja que el Espíritu de Dios hable a través de otros hermanos en la iglesia, te consuele, te redarguya, pero no te permitas hablar de más, porque puede ser que rebasemos una línea y no haya vuelta atrás. Sí, el mundo está perdido, sus leyes y todo lo que viene está peor que antes, va a poner peor. Viene el anticristo, ¿qué más podemos esperar? Va a estar horrible. El problema es cuando en la iglesia, hermanos, tenemos esa misma actitud disfrazada de cristianos. Sí, no sé qué, sí, hermano, bendito, no, bendito. ¿Bendito qué? No me bendigas a lo tonto, mejor piensa o pensemos lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Entonces el problema de los primeros 3 versículos, donde van a buscar quitar sus ligaduras, involucra eso. Que la palabra de Dios se vea como algo malo. Pero no puede ser que en la iglesia veamos la palabra de Dios como algo malo, como algo legalista. No, hermanos, que Dios nos perdone y nos dé gracia para ver la verdad. Si vemos la palabra de Dios como legalismo, por seguir en esa línea del ejemplo, ¿cómo puedo estar orando que Dios libere y cambie el mundo? Si estoy pensando como el mundo, nada más que estoy adentro de una iglesia o de una congregación. Por eso no hay efectividad en nuestras oraciones a veces, hermano. Por eso oramos y no hay nada fuera de una emoción de llorar, ¿no? Y ay, qué bonito estuvo la alabanza, pero tu vida no cambia, mi vida no cambia, seguimos igual. No te digas hartar de eso. Yo sí. Si tú no te digas hartar, a lo mejor no te has dado cuenta. Y si estás muy bien, pues vinístrame al final. Padrísimo, edifiquémonos. Pero qué horror que no avancemos en cosas. ¿Pero por qué será? Porque no hay integridad en nuestro hombre interior delante de Dios. Tenemos mucho del mundo. Entonces este salmo quizás podemos pensar, no va a hablar de los últimos tiempos, a lo mejor vamos a hablar de la crisis, ¿no? Me va a decir por quién votar. No, hermano, vamos a hablar de nosotros delante de Dios, porque lo que importa para Dios es la iglesia. Veíamos en la reunión del martes que Jesús oró por la iglesia. Digo, a Dios le importa el mundo, pero a Jesús le importa la iglesia.
Somos un regalo de Dios para Cristo. Entonces tenemos que pensar, Señor, ¿cómo debemos de cambiar? Porque esta es tu radiografía de la humanidad. Buscan quitar las ligaduras tuyas en ellos. Yo no quiero ser así. Por eso, esas características de prohibitivo, negativo, restringido, si nuestro corazón existe eso, tenemos que pedirle perdón a Dios, pedir ayuda, andar en luz y cambiar la manera de pensar. ¿Cómo cambias tu manera de pensar, hermano? ¿Cuál es el verdadero, entre comillas, porque no lo dice así la Biblia, pero así lo voy a titular? ¿Cuál es el verdadero coco wash para ti? ¿Cuál es el verdadero lavado de cerebro y de corazón verdadero, genuino para cualquier ser humano? ¿Con qué lavas tu manera de pensar? Con la palabra. A ver, los que estuvieron el martes, ¿cuáles son las 3 cosas básicas que no podemos dejar de hacer para encontrar a Dios y conocer a Dios? Leer la Biblia, el Espíritu Santo hablándonos, ¿no? El Espíritu de verdad, de revelación, y no dejar de congregarnos. Entonces imagínate, hermano, tú y yo tenemos que estar buscando de Dios todo el tiempo y tenemos que lavar la manera de pensar con el lavamiento de la palabra. Si algo no te cae bien de lo que se predica, de lo que Dios dice, no de lo que se predica, de lo que Dios habla aquí parados o allá sentados o en la sobremesa o en donde sea que Dios te habla, si algo no te cae bien, que sea bíblico, obviamente, no te voy a decir con todos los famosos que es una bola de bolas, ¿no? O sea, de gente que no, de verdad está reprobada, sino hablamos de gente que habla la palabra y la palabra de Dios. Si algo no te cae bien, si algo dices, esto no me gusta, sigue leyendo la Biblia, hermano. Sigue leyendo la Biblia. Señor, háblame. Porque ¿quién es el que habla? ¿El hombre o Dios? Dios. Entonces, ¿por qué no seguimos buscando a Dios? O sea, sí doy el consejo porque es bíblico. Vamos con los ancianos, pedimos consejo, oren por mí. Esto de confesar o andar a la luz es bien importante. Pero al final te cuentas, al final del día, no va a estar a un lado de ti en la cama el pastor, ¿no? O algún hermano en la fe. ¿Cómo te sientes hoy? ¿No? No, pues ya me siento mejor, pero todavía tengo dudas. A ver, vamos a orar. No, hermano. Porque aparte no es su trabajo hacer eso. Eso ni siquiera es bíblico. Te voy a decir que sí es bíblico. Busca hasta que encuentres. Toca hasta que se te abra. Pide hasta qué. Hasta que te den o recibas. ¿Y quién es el que abre, el que da y el que se deja hallar? Es Dios, Jesús. Tenemos que insistirle a Él. Entonces, si algo te suena raro de la palabra, dices, es que esto está muy difícil para mí, sigue leyendo la Biblia. Sigue leyendo, indagando en la Escritura. Señor, háblame. Y aunque no te hablara de manera audible y de manera instantánea o al momento, tú sigue leyendo. Sigue leyendo, sigue leyendo. Llénate de la palabra, llénate. En su momento el Señor, ¡pum!, te va a dar entendimiento y vas a ver a Cristo y no una prohibición. Vas a ver a Cristo y no un legalismo. Vas a ver a Cristo y vas a hallar la vida. Amén. Terminamos entonces con esta parte. Terminemos con este punto y el domingo continuamos, ¿ok? O sea, falta un renglón más. Hijo, esta gargantas toda ronca. Las generaciones, hermano, el mundo está teniendo una rabia, un odio, una ira contra Dios muy fuerte. Muy fuerte, incluso de espantarse. No porque sea nuevo, siempre ha habido persecución, ¿no? Caín mató a Abel, eso no es nuevo. Pero el punto es que cada vez es más cercano y palpable, incluso, muy tristemente, aún dentro de una congregación. Un odio, ¿no? Y el mundo, hermanos, lo está, bueno, el domingo oramos por un caso muy cercano, ¿no? Donde pedimos a Dios que le hablara y que nos librara del enemigo, pero fíjense qué fuerte es este odio. Una situación difícil de ataque en contra de la verdad de Dios. Y aquí el punto del Salmo 2, en estos primeros versículos, que es lo que estamos terminando ya, la sociedad va a ir en contra de Jesús y esto se va a intensificar a niveles que nunca se han registrado en la historia. Jesús dijo que iba a haber una gran tribulación como nunca antes la ha habido, Mateo 24, y nunca más la volverá a ver. Que incluso si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Pero que por causa de los escogidos, esos días serían cortos, o sea, 3 años y medio de gran tribulación.
Pero la maldad y la rabia en contra de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, su ungido, que es la iglesia también, en Cristo Jesús, esa rabia iba a llegar a un grado tan fuerte que si no se cortaban los años, todos iban a estar muertos. Nadie sería salvo. Mateo 24 no se refiere a la salvación de vida eterna, se refiere a la vida biológica. Iba a haber tanta destrucción, tantos asesinatos, tanta persecución, que cuando Jesús volviera, si no se acortaban esos días, Jesús volvería y estarían todos muertos. De tanta maldad y odio contra el hermano o contra el prójimo. Esto es fuerte. Entonces lo que David estaba describiéndonos en el Salmo 2, no nada más era que los pueblos estaban buscando hacer cosas malas en contra de Dios, ñaca, ñaca. Está hablando de todo este corazón que va en contra de Dios y que está tomando fuerza en estos años que hoy estamos viviendo. La palabra de Dios, que es la verdad, y quien la profesa, que es la eclesía, la iglesia, será odiada por las naciones. Voy a leerte unos versículos nada más para respaldar esto. Ya estamos terminando, pero quiero terminar este punto. Apocalipsis, todos ellos, 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 12:7. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son el resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Los santos. ¿Y de qué? Vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta bestia y la otra bestia están bravos. Bueno, van a estar bravos. Y se le va a permitir todo esto de parte de Dios. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero. ¿Contra quién van a pelear? ¿Contra quién dijo David que era la ira de los pueblos? Contra Dios y su ungido. Entonces fíjate, tan locos van a estar las personas que van a desear pelear contra quién. ¿Cómo vio Juan al Cordero en Apocalipsis capítulo 1? ¿Cómo vio al Verbo que le habló con voz como de trompeta? Volteó y vio a Jesucristo. ¿Cómo lo vio? ¿Con la qué? No, lo vio con ojos como de fuego, con cabellos blancos como blanca lana, con pies como de bronce bruñido, con un cinto de oro sobre sus lomos, ¿sí o no? Con una voz que es estruendo de muchas aguas, ¿sí o no? Lo vio con gran gloria y poder. ¿Cómo lo vio en el capítulo 19? Que venía en el cielo y que tenía en su muslo escrito ¿qué? Rey de reyes, Señor de señores, el justo y recto, ¿sí o no? Fiel y verdadero, el Verbo de Dios, cabalgando en un caballo blanco y sus millares de ángeles detrás de él. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:4 y 2 Tesalonicenses capítulo 1, que va a volver, que viene en llama de fuego con los ángeles de su Padre en gloria, ¿sí o no? Es un regreso glorioso, hermanos. Pero dice la palabra que los pueblos van a desear hacer guerra contra ¿quién? ¿Quién puede? ¿A quién se le ocurre eso? Solo a un marihuano. ¿En serio? Imagínate ver a Jesús con esa gloria cabalgando en un caballo blanco en el cielo. A ver, póntele. De entrada es una locura, ¿sí o no? ¿Hace cuánto que no viste a un jinete en el cielo cabalgando? Yo lo vi hace como 5 días, me acuerdo, fue la última vez. ¿Quién lo ha visto? Pues nadie, obvio. Ya en sí ver a un hombre cabalgando en el cielo es como de, ¿sí o no? Luego, con fuego. Y detrás de él, millares de ángeles de su Padre bajo sus órdenes. Otros tantos ángeles arrebatando a las almas de los que están vivos, santos, para el juicio de Cristo. Mientras otros ángeles van a empezar a soltar copas de la ira. Y aún así van a decir, hacer guerra contra Cristo. Dice que van a decir incluso maldiciones contra él. ¿Te das cuenta a qué nivel de locura va el hombre? Como animales, hermano. Peor que animales. Porque la creación se sujeta a Dios. El hombre estamos chiflados sin Dios, hermano. Por eso cuando vemos nuestro pecado, nuestra rebeldía,
que te habla una señora y te diga burrada y media, un señor y que te quieran convencer, cuélgales, cambia tu teléfono, diles no escucho al diablo, yo voy a escuchar la verdad de Dios. Oye, te quiero contar, hermanita de quién, serás primo o primate, pum, cuélgale, vámonos. Que andar allí que en chismes y burrada, hermanos, tenemos que tener temor de Dios, porque es un Dios verdadero, justo y recto. Pero también tenemos que sorprendernos de qué tan locos o peor que animales podemos llegar a ser si no tenemos temor a Dios. Y la Biblia nos da una radiografía de hacia dónde va el hombre y los creyentes. Jesús dice que incluso muchos serían engañados. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que oímos, cuidado de lo que vemos, pero también cuidado de qué tanto sí obedecemos y qué tanto no estamos obedeciendo. Que nuestra vida, hermanos, no sea en vano. Que nuestra salvación no sea en vano. Que nuestra fe no haya sido en vano, como Pablo le escribió a los Corintios. Entonces, vamos a continuar el domingo por el tiempo, obviamente. Y vamos a ver la siguiente parte del Salmo 2. La respuesta del Padre en contra de esta rebelión. Hay más detalles que ver, pero lo quise hablar de esta manera para que lo viéramos práctico en nuestras vidas, porque no más se trata de los partidos políticos y del homosexualismo, ¿no, hermanos? Aún como creyentes podemos estar participando de manera vana, pero el Señor tiene un plan perfecto y vamos a continuar entonces el domingo con estos versículos. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, damos gloria a tu nombre porque tú has vencido. Tu palabra dice que eres el Dios sin principio y sin final, y tú, Jesucristo, Dios hecho hombre, eres fiel y verdadero, eres el que ha vencido y viene pronto a vencer. Dilo así, hermano, tú eres el que ha vencido y viene pronto a vencer. Rogamos, Señor, que en tu misericordia seamos afirmados en nuestra fe. Dile, Padre, afírmame en la fe en Cristo Jesús. Afírmame y confírmame en el llamado que me has dado a mi vida, que es tener comunión con Cristo. Para que cuando las cosas se muevan a izquierda o a derecha, yo no me mueva, Señor. Yo esté inamovible sobre la roca, edificando con oro, plata y piedras preciosas. Porque sabemos que un día vienes con gloria y poder, y que el mundo está en contra tuya, y que incluso los que han oído de ti, Padre, por causa del mundo y de su insensatez, se están volviendo incluso en contra tuya. La apostasía, Señor, está sucediendo. Eso siempre ha existido y se está viendo cada vez más. Guárdame, Señor, dile así, guárdame, Padre, de ser un escogido en Cristo. Guárdame de apartarme, de siendo alguien salvo por Cristo y terminando apartándome, Señor, guárdame. Me pongo en tus manos, Señor. Pongo mi manera de pensar, pongo delante de ti mi corazón, Señor. Ayúdame en mi debilidad. Y rogamos, Padre, por la iglesia. Rogamos por tus santos en todo el mundo. Que tu palabra sea expuesta con poder, Dios, en otras naciones también. Y despierta tu remanente que va a vivir en santidad, Dios. Porque aunque los pueblos piensan cosas vanas, tú ya has puesto a tu rey sobre Sión. Tú ya tienes decretado cómo va a ser todo. Queremos caminar conforme a esa voluntad. Nos encomendamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.